Miércoles por la mañana, 11 de febrero de 2026. A las 8:47 en punto, Melania Trump entró en el edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos. No lo hizo por la entrada principal. Accedió por el aparcamiento subterráneo, escoltada por 4 agentes del Cuerpo de Alguaciles Federales. Ese detalle, aparentemente menor, ya indicaba la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. A las 4:15 de esa misma tarde, el Estado federal había congelado 23 cuentas bancarias con un valor conjunto de 3.800 millones de dólares. Se incautaron los títulos de propiedad de 31 inmuebles repartidos en 7 estados distintos. Y según documentos incorporados al sistema judicial federal, apenas una hora antes de esta narración, 3 abogados personales de Donald Trump se encontraban ya detenidos en celdas federales en Washington, D.C. He dedicado los últimos 45 minutos a analizar la transcripción judicial de 187 páginas publicada hoy a las 6 de la tarde. A ella se suman otros 412 folios de pruebas documentales. Lo que voy a explicar ahora es, punto por punto, lo que ocurrió dentro de esa sala, lo que Melania Trump declaró bajo juramento y por qué el Tribunal Supremo actuó con una rapidez sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. La ex primera dama no acudió simplemente a responder preguntas. Llegó con una caja de cartón que contenía diarios personales, copias de mensajes de texto y extractos bancarios que, según consta, ni siquiera sus propios abogados conocían. Conviene entender el contexto. Melania Trump ha sido primera dama en 2 ocasiones, entre enero de 2017 y enero de 2021, y de nuevo desde enero de 2025 tras la reelección de su marido. Entre ambos periodos mantuvo un perfil público extraordinariamente bajo. Apenas concedió 3 entrevistas. No publicó memorias ni participó en giras de conferencias, algo habitual entre ex primeras damas. Su discreción alimentó durante años la percepción de que era la figura más reservada que había ocupado ese cargo en décadas. Todo cambia hace apenas 3 semanas. El Departamento de Justicia presentó una moción de emergencia ante el Tribunal Supremo en el marco de una investigación por transferencias fraudulentas de activos. En términos simples, se investigaba si se había movido dinero deliberadamente para ocultarlo de las autoridades judiciales. El gobierno afirmaba tener pruebas de que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se transfirieron miles de millones de dólares desde cuentas que estaban legalmente congeladas por orden judicial. A partir de ahí, la cronología se acelera de forma notable. Hace 17 días, el Tribunal Supremo aceptó estudiar si podía autorizar incautaciones de activos mientras la investigación seguía en curso. 12 días atrás, la Fiscalía Especial solicitó que se obligara a Melania Trump a testificar, alegando que tenía autoridad de firma en 19 cuentas bancarias offshore. 8 días después, el tribunal concedió esa petición pese a la oposición frontal del equipo legal de Trump. El lunes de esta misma semana, los abogados de Melania intentaron por última vez bloquear su testimonio. El tribunal rechazó la solicitud a las 11 de la noche y el martes por la mañana ocurrió algo que nadie anticipaba. Melania Trump despidió a todo su equipo legal. Los 4 abogados que la habían representado desde el inicio de la investigación recibieron sus cartas de cese antes del amanecer. Esa misma noche ya había contratado a un nuevo bufete, especializado en defensa penal federal y cooperación con fiscales. Para cualquiera que conozca este terreno, fue una señal inequívoca de que algo importante estaba a punto de suceder. A las 8:47 del miércoles, Melania Trump entró en la sala del Tribunal Supremo. La audiencia se celebró a puerta cerrada para las cámaras, pero con presencia de periodistas. 3 reporteros coinciden en un detalle clave. Melania llevaba consigo la caja de cartón. Su nuevo abogado intentó cogerla. Ella la apartó y la sostuvo firmemente.
A las 9:02, el presidente del tribunal, John Roberts, abrió la sesión. El fiscal especial comenzó con una pregunta que nadie esperaba como primer movimiento: si deseaba acogerse al privilegio conyugal, el derecho legal a no testificar contra su esposo. Melania miró a su abogado. Él asintió. Tenía vía libre para hacerlo. Su respuesta, citada literalmente del acta judicial, fue esta: rechazo invocar el privilegio conyugal. Estoy preparada para responder a todas las preguntas con veracidad. La sala quedó en absoluto silencio. Un periodista lo describió como un silencio tan denso que se podía oír la respiración de los presentes. El fiscal planteó entonces si quería acogerse a su derecho constitucional a no autoincriminarse. De nuevo respondió que no. Iba a contestar a todo. Durante las 6 horas siguientes, Melania Trump desmanteló pieza a pieza lo que los fiscales describen ya como uno de los mayores esquemas de fraude financiero vinculados a la política estadounidense. El primer punto crítico surgió aproximadamente 1 hora después de iniciada su declaración. Al ser interrogada sobre su papel en las finanzas familiares, explicó que a partir de marzo de 2025, Donald Trump le pidió que figurara como cotitular en varias cuentas bancarias nuevas. Se le dijo que eran cuentas destinadas a proyectos inmobiliarios. Firmó la documentación sin leerla en detalle, confiando en que se trataba de un trámite rutinario. Según la página 34 de la transcripción, autorizó la apertura de 14 cuentas en entidades bancarias de Suiza, las Islas Caimán y Singapur. El giro decisivo llegó cuando el fiscal le mostró extractos de noviembre y diciembre de 2025. Melania declaró que nunca los había visto antes. No sabía que esas cuentas estuvieran activas. Cuando se le presentaron los registros de transferencias, su reacción quedó reflejada en acta. La testigo se mostró visiblemente conmocionada y solicitó unos minutos para recomponerse. Las cifras eran enormes. El 18 de noviembre de 2025 se transfirieron $892 millones. El 23 de noviembre, otros 1.100 millones. El 4 de diciembre, 687 millones más. Y el 8 de enero de 2026, una última transferencia de 1.200 millones. Todo ello ocurrió después de que un juez federal hubiera ordenado la congelación de los activos de la organización Trump en el marco de varios procedimientos civiles por fraude. Y aquí aparece el dato más comprometedor. Cada una de esas transferencias requería 2 firmas, la de Donald Trump y la de Melania Trump. El fiscal mostró a Melania Trump las órdenes de transferencia una por una. Su firma aparecía en todas. Ella confirmó bajo juramento que, en efecto, se trataba de su rúbrica. Hasta ese momento, el caso parecía encaminarse hacia una implicación directa. Pero fue entonces cuando su testimonio dio un giro que alteró por completo el rumbo de la investigación. Según consta en la página 67 de la transcripción judicial, Melania declaró que aquellos documentos le fueron presentados durante lo que se describían como reuniones empresariales rutinarias. Aseguró que le dijeron que estaba firmando contratos de gestión inmobiliaria. Los documentos se encontraban dentro de carpetas. Ella firmaba donde se le indicaba. No leyó el contenido completo porque, según explicó, tanto su marido como los abogados de este le aseguraron que se trataba de documentación estándar del negocio inmobiliario. El fiscal planteó entonces una pregunta clave: si en algún momento había cuestionado el propósito de tantos documentos. La respuesta figura en la página 71. Melania explicó que en diciembre preguntó por qué había tanto que firmar. Le dijeron que la empresa estaba expandiéndose y que no debía preocuparse por los detalles. Aceptó esa explicación. Este punto es esencial desde el punto de vista legal. Si Melania Trump hubiera firmado esos documentos con conocimiento de que se estaban moviendo fondos sujetos a una orden judicial de congelación, habría cometido un delito federal. Pero si fue engañada sobre la naturaleza real de lo que firmaba, pasa de posible acusada a testigo clave contra quienes la indujeron a firmar. Esa diferencia lo cambia todo. Durante las 2 horas siguientes, la fiscalía revisó con ella cada documento.
transferencias bancarias, autorizaciones de pago, extractos de cuentas. Periodistas presentes en la sala describieron a Melania con las manos visiblemente temblorosas mientras observaba las pruebas. A la 1:30 de la tarde, el presidente del tribunal decretó un receso para el almuerzo. Melania no abandonó el edificio. Permaneció en una sala privada junto a sus abogados. Cuando la sesión se reanudó a las 2:15, el ambiente había cambiado de forma perceptible. Su nuevo abogado tomó la palabra y comunicó al tribunal que durante el receso su clienta había decidido entregar voluntariamente material adicional que había conservado en su poder personal. Fue en ese momento cuando Melania abrió la caja de cartón. En su interior había 3 elementos. Primero, un diario personal que había comenzado a escribir en noviembre de 2025. Segundo, copias impresas de conversaciones por mensajes de texto entre ella y Donald Trump, correspondientes a noviembre, diciembre y enero. Y tercero, extractos de sus propias cuentas bancarias, con anotaciones manuscritas sobre operaciones que le habían parecido inusuales. El contenido del diario resulta especialmente revelador. El llamado Exhibido 14C, incluido en la documentación presentada esa misma noche, recoge una entrada fechada el 20 de noviembre de 2025. Firmé más papeles hoy. Donald parecía nervioso. Le pregunté si todo estaba bien con los negocios. Dijo que sí, que eran solo abogados haciendo su trabajo. El 2 de diciembre escribió: otra reunión con abogados. Tenían una pila de documentos de varios centímetros de grosor. Pregunté para qué era todo. Dijeron que transferencias de propiedades y reorganización empresarial. Donald estuvo todo el tiempo al teléfono. No me miró ni una vez. La entrada del 6 de enero de 2026 es aún más significativa. Algo no está bien. Entré en internet y comprobé uno de los números de cuenta que recordaba de los papeles que firmé. El saldo supera los $1,000 millones. Se lo pregunté a Donald esta noche. Me dijo que no entiendo de negocios y que confíe en él, pero nunca he visto cifras así en nuestras empresas. Los mensajes de texto aportan un nivel adicional de contundencia. El 9 de enero, a las 11:47 de la noche, Melania escribió a su marido: he visto las noticias sobre el caso judicial. ¿Las cuentas que firmé tienen que ver con esto? 3 minutos después, Donald Trump respondió: no te preocupes, los abogados se encargan de todo. No has hecho nada mal. Ella insistió: pero firmé documentos. ¿Son esos documentos parte de lo que investiga el juez? La respuesta fue directa: firmaste lo que te pedí que firmaras. Eso es todo lo que necesitas saber. Deja de hacer preguntas. Ese intercambio se produjo el 9 de enero. El 3 de febrero, el Tribunal Supremo ordenó formalmente que Melania Trump compareciera a declarar. Según su testimonio, recogido en la página 156, el 12 de enero tomó la decisión de cooperar con las autoridades tras consultar con un abogado independiente. Ese abogado le explicó con claridad la situación. Si había participado sin saberlo en delitos financieros, la mejor opción era cooperar plenamente y ser transparente. Si intentaba ocultar información o protegerse mediante maniobras procesales, se exponía a cargos penales. Pero si se adelantaba y entregaba todo lo que sabía, los fiscales probablemente la considerarían testigo y no coautora. Melania tomó su decisión, guardó la caja en su residencia privada, no informó a los abogados de la familia Trump, y cuando el Tribunal Supremo la obligó a testificar, contrató a un equipo especializado en este tipo de escenarios. Cuando entró en la sala ese miércoles por la mañana, estaba preparada para decir toda la verdad. La última hora de la declaración se centró en una cuestión decisiva: si Melania Trump creía que su marido la había engañado deliberadamente sobre la naturaleza de los documentos que firmaba. Su respuesta, recogida en la página 178 del acta judicial, fue inequívoca. Afirmó que había sido utilizada para autorizar operaciones que jamás habría aprobado de haber conocido su verdadera finalidad. Señaló que los documentos le fueron presentados de forma deliberadamente opaca,
y que recibió información falsa sobre su contenido. A las 4:03 de la tarde concluyó su testimonio. De inmediato, el presidente del Tribunal Supremo convocó una reunión privada con los 9 magistrados. La deliberación duró exactamente 37 minutos. A las 4:40, el tribunal emitió una orden de emergencia de enorme alcance. Dicha orden autorizaba la incautación inmediata de todos los activos vinculados a las cuentas bancarias investigadas. Permitía la detención de cualquier persona que hubiera facilitado las transferencias y ordenaba el bloqueo de todas las propiedades que pudieran rastrearse hasta los fondos desplazados. A las 5:15 de la tarde, agentes federales ejecutaron las órdenes de incautación en Mar-a-Lago, en Florida, la Torre Trump, en Nueva York, el Club de Golf de Bedminster, en Nueva Jersey, y otras 4 propiedades situadas en Virginia y Nevada. Antes de las 6 de la tarde, 3 abogados que habían trabajado directamente con Donald Trump en las transferencias de fondos se encontraban bajo custodia federal. Sus identidades no se han hecho públicas a la espera de su comparecencia judicial prevista para el viernes a las 9 de la mañana. El valor total de los activos incautados asciende por el momento a $3.800 millones. Esa cifra podría aumentar a medida que los investigadores sigan el rastro del dinero a través de sociedades pantalla y cuentas offshore. La orden del Tribunal Supremo especifica que las incautaciones son provisionales, a la espera de una vista completa sobre la confiscación definitiva fijada para el 24 de febrero. La respuesta del equipo legal de Trump no se hizo esperar. A las 7:30 de la tarde emitieron un comunicado en el que calificaban el testimonio de Melania Trump de coaccionado y poco fiable. Alegaron que había sido presionada por la fiscalía y que declaró bajo coacción. Sin embargo, ese argumento presenta serias dificultades. Melania renunció voluntariamente al privilegio conyugal, rechazó de forma expresa su derecho a no autoincriminarse y, lo más relevante, entregó por iniciativa propia una caja de pruebas que nadie le había exigido presentar. En términos jurídicos, eso no es coacción, es una decisión consciente de cooperación. Analistas legales coinciden en que la combinación de su testimonio y la documentación aportada supone un golpe devastador para cualquier estrategia de defensa. Aportó registros contemporáneos, notas manuscritas que evidencian sus dudas y mensajes de texto que muestran que planteó preguntas y recibió instrucciones para dejar de hacerlo. Todo ello construye una cronología difícilmente rebatible. Persisten, no obstante, cuestiones clave. La primera, ¿recibirá Melania Trump algún tipo de inmunidad? Los documentos judiciales no lo especifican, pero sería inusual una cooperación de este calibre sin algún tipo de protección legal. La segunda, ¿qué cargos concretos afrontará Donald Trump? Aunque la investigación es formalmente civil, el traslado de fondos en violación de una orden judicial puede derivar rápidamente en responsabilidades penales. Y la tercera, ¿se extenderán las citaciones a otros miembros de la familia? Algunos documentos indican que varias cuentas tenían múltiples firmantes, entre ellos Donald Trump Jr. y Eric Trump. Lo que sí es seguro es el calendario inmediato. El Tribunal Supremo celebrará una audiencia clave el 24 de febrero a las 10 de la mañana, en la que decidirá si la incautación de los $3.800 millones se convierte en definitiva. Este viernes a las 9, los 3 abogados detenidos comparecerán ante un tribunal federal, momento en el que se conocerán los cargos exactos, y el lunes 16 de febrero, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha convocado una sesión de emergencia para analizar cómo pudieron moverse miles de millones de dólares sin activar los mecanismos de control del Poder Ejecutivo. A esta hora, el balance es claro.
Melania Trump declaró durante 6 horas bajo juramento, entregó diarios personales, mensajes de texto y registros bancarios. En menos de una hora, el Tribunal Supremo respondió con órdenes de incautación sin precedentes. El gobierno federal ha congelado 23 cuentas, se ha hecho con el control de 31 propiedades y mantiene a 3 abogados en detención preventiva. Y la ex primera dama se ha desmarcado públicamente de la estrategia legal de su marido. En esencia, se trataba de una elección: proteger a su esposo y arriesgarse a consecuencias penales, o explicar con precisión qué sabía, cuándo lo supo y qué se le dijo. Optó por lo segundo. Las motivaciones exactas, jurídicas, personales o morales, quizá nunca se conozcan por completo, pero los efectos de esa decisión ya están recorriendo todo el sistema judicial federal. La cuestión central ya no es lo ocurrido, eso está documentado. El dinero se movió, las cuentas se abrieron, las firmas se obtuvieron. La verdadera incógnita es lo que sucederá en las próximas 2 semanas. La audiencia del 24 de febrero determinará si los activos permanecen congelados. Las comparecencias judiciales del viernes revelarán el alcance penal del caso y el impacto político de que una primera dama haya testificado contra los intereses del presidente en ejercicio no tiene precedentes en la historia del país. Este proceso avanza a una velocidad excepcional y, a juzgar por los hechos conocidos hasta ahora, apenas estamos viendo el comienzo.